Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más les saludamos aquí desde el Pan Nuestro de cada día de la iglesia Monte de Sion Martorell en España. Mandamos un cordial saludo de nuestros pastores Edilberto Mendoza y Gisela Valladares. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro pastor, una vez más, Jorge Trejos. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana, el Señor le bendiga. Es un placer saludarles, hermana Rosy, igualmente al pastor, nuestro hermano Edilberto Mendoza, su familia, la congregación. Es un honor, hermana, poder tener el privilegio de iniciar un nuevo año con nuevas perspectivas y con nueva visión, con nuevo deseo de hacer lo mejor que podamos para la gloria de Dios y el bien de muchas personas. Así que para todos y cada uno de ustedes, un feliz año, deseando muchas bendiciones y muchos éxitos en el año que está frente a nosotros. Amén, amén. Una vez más, como le decimos, pastor, muchas gracias por poder dejarse usar del Señor para poder bendecirnos con la palabra de Dios. Esta es una serie que vamos a retomar, una nueva serie con nuestro pastor Jorge Trejos de la iglesia en Bogotá, Colombia. Y la verdad es un privilegio muy grande tenerlo una vez más con nosotros aquí en el Pan Nuestro de cada día. Y bueno, pastor, pues para poder iniciar este programa, compartamos el enlace y así otras personas son bendecidas con la palabra que nos va a dar ahora. Les recordamos a todos nuestros amigos oyentes y hermanos que pueden ver todas estas series y otros mensajes que han habido en YouTube e Instagram. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell y así usted puede ver las que anteriormente hemos visto. Y bueno, si ya lo tenemos compartido, entonces, pastor, vamos a iniciar con una poderosa oración. Ok, vamos a orar entonces, mis amados hermanos. El Señor Jesús les bendiga a todos. Una vez más, acompáñenme a levantar sus manos y para que juntos invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por darnos el privilegio, por darnos la bendición de iniciar un nuevo año y una nueva oportunidad con esta serie de temas, Señor, con esta secuencia de escatología. Rogamos que usted, Señor, inspire nuestra mente, nuestros corazones, que podamos ser bendecidos a través de cada palabra, Señor, que sale de este precioso libro, la Biblia, Señor. Unge la mente y el corazón de cada uno de los que están conectados para que sea revelado la palabra de Dios y puedan entender con claridad. Igualmente, Señor, yo ruego que usted use mi mente, mi corazón, mis labios, todo mi ser, para que al abrir mi boca, Señor, me sea dada palabra de sabiduría y dar a conocer con denuedo el misterio de su palabra. Bendiga este programa, bendiga a sus pastores, bendiga a los líderes que están frente a él y bendiga, Señor, a cada oyente, a cada participante de esta preciosa enseñanza. Para gloria de tu nombre y el bien de nuestras almas es nuestra oración. Amén. Amén y amén, pastor. Gracias, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, esto es una serie y hoy vamos a arrancar con el capítulo 4 de Apocalipsis. Bien, pues, Ok. pastor, predíquenos y llénenos con esa poderosa palabra. Bueno, mis hermanos, muchas gracias entonces, hermanos. Ya todos sabemos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, que la palabra Apocalipsis significa revelación, que revelación no es la de Juan, sino la revelación que Jesucristo le dio a Juan. Y cuando estudiamos el año anterior sobre las 7 iglesias de Asia, ya ustedes saben, mis amados hermanos, que cada iglesia representa un periodo que la iglesia ha vivido en estos 2000 años de existencia. En cada una de las iglesias que nosotros estudiamos, encontramos que siempre hubo una queja. Había algunas palabras de estímulo, pero también habían algunas quejas. Entonces, en la iglesia de Éfeso
Dios se quejó diciendo que los felicitaba porque eran sufridos, porque tenían paciencia, porque habían trabajado arduamente, pero habían olvidado el primer amor. O sea, se habían enfriado, no eran tan fervientes como antes. Y eso fue una queja que el Señor tuvo para la iglesia de Éfeso. Posteriormente, el Señor se quejó con la iglesia de Pérgamo, también elogiándoles por algunas cosas, pero también el Señor les dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, y es que ustedes retienen la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos, que también tienen o retienen la doctrina de los nicolaitas. Esa es la queja del Señor para la iglesia de Pérgamo. Todo eso lo estudiamos en su momento. Después el Señor se quejó con la iglesia de Tiatira y les dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza para que enseñe y seduzca a los siervos, a los muchachos de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. La queja que el Señor tuvo con la iglesia de Sardis fue, afirma las cosas que están para morir porque no he hallado perfectas algunas cosas delante de Dios. Y finalmente Dios se quejó muy fuerte contra la iglesia de la Odisea. Como les dije en su momento, las dos últimas iglesias que están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en este caso Filadelfia y la Odisea, esas dos iglesias representan este periodo en el que estamos viviendo. La iglesia del siglo XX y siglo XXI, que es lo que estamos iniciando. Solamente llevamos 21 años del siglo XXI, así que estos 2000 o estos 21 siglos están representados, este último tiempo de este 21 siglo está representado en estas dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Con la iglesia de la Odisea, que es el tiempo en el que estamos viviendo, Dios tiene una tremenda queja sobre la tibieza espiritual, que es lo más difícil, lo que estamos viviendo hoy, cuando hay muchas iglesias que se mofan de ser ricas porque tienen muchas comodidades y mucho dinero, pero no hay nada de lo espiritual. De manera que estamos viviendo una época muy difícil y con este mensaje a la iglesia de la Odisea se cierra los 7 periodos de la iglesia, se cierra el mensaje a las 7 iglesias y se abre una puerta ya para el rapto de la iglesia. ¿Qué sigue de hoy? Hoy estamos bajo la figura de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Acuérdense que yo les dije a ustedes que en toda congregación hay dos tipos de creyentes, dos tipos de iglesia. Hay la iglesia carnal y la iglesia espiritual. En una congregación donde hay 60, 80, 100 miembros o más, hay un grupo que gente fiel, que adoran a Dios, que guardan la palabra, que guardan los mandamientos, pero hay otros que también cantan, que también oran, que también diezman, pero su vida no es una vida agradable a Dios. Su vida es una vida pecaminosa, es una vida llena de cosas malas, de manera que hay dos cosas, el trigo y la cizaña creciendo juntos. Están ahí dos iglesias, una que es espiritual y otra que es carnal, pero eso lo juzga Dios. Eso no lo juzgamos nosotros, no tenemos el derecho a decir fulano de tal es un carnal y fulano de tal es un espiritual. ¿Quién es carnal, quién es espiritual? Lo sabe Dios y la persona misma. Pero en ese ambiente espiritual de cada congregación se mueven dos tipos de creyentes, dos tipos de iglesia. La iglesia espiritual y la iglesia, es lo mismo que sucede con la parábola de las 10 vírgenes, que habían 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, dice Mateo capítulo 5. Resulta que ambas tenían lámparas, ambas esperaban al esposo, ambas estaban vestidas dignamente, ambas reunían muchos requisitos, pero solamente habían 5 que tenían aceite y otras 5 no lo tenían. Pero del resto eran igualitas, ambas tenían lámparas, ambas estaban en el aposento apropiado, ambas esperaban al esposo, así que eran dos iglesias ahí juntas, pero solo Dios sabía quién realmente era iglesia, quién realmente era espiritual, y solo Dios sabía quién realmente era carnal o estaban ahí de apariencia. Entonces, hermano, hoy con la iglesia de la Odisea, que representa este siglo XXI, estamos viviendo lo mismo. Hay una iglesia que es espiritual y hay otra iglesia que es carnal. Cuando el Señor venga, hará la diferencia. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice, el día de la quema se ve el humo. Entonces, cuando el Señor venga y levante la iglesia, ahí se sabrá quién es quién. Ahí será el día de la quema cuando se verá el humo.
Es decir, que ese día se sabrá quién realmente era iglesia espiritual, porque los que sean espirituales se irán con el Señor, y quién realmente era iglesia carnal, porque la carnal se quedará aquí en el rapto de la iglesia. Por eso es que el Señor dice que cuando Él venga habrán dos en una cama. El uno será tomado y se irá con el Señor y el otro se quedará. Que habrán dos moliendo en un molino. El uno se irá con el Señor y el otro se va a quedar. Que habrán dos trabajando en el campo. El uno será levantado y el otro se quedará. Entonces no habla de esposos, no significa que es que los esposos están durmiendo y entonces el uno se va y el otro se queda. Si el uno es un fiel creyente y el otro no lo es, lógicamente que sí. El uno se va y el otro se queda. Pero eso también habla de la iglesia, de los miembros de nuestras congregaciones, donde unos se van a ir y otros se van a quedar. Eso lo sabremos el día del rapto de la iglesia. Por eso tenemos que prepararnos y ser parte de la iglesia espiritual para que cuando eso acontezca, nosotros podamos irnos con el Señor. Entonces, aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a emprender lo que es el rapto de la iglesia. Por eso quiero empezar leyendo, y con ustedes que tengan sus Biblias allá en sus casas, ábranla ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, porque ahí es donde está el rapto de la iglesia. No olviden que los capítulos 2 y 3 hablan de las 7 iglesias. Ya hemos oído todos los mensajes, sus cosas buenas, sus cosas negativas, sus quejas. Ya hemos visto todo lo que la iglesia ha vivido durante estos 2000 años y lo que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿qué sigue después de capítulo 3? Lógicamente sigue en el capítulo 4 el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Por eso Juan el teólogo dice, después de esto miré, o sea, después de todo lo que él me mostró de cómo van a vivir las iglesias en estos 2000 años, porque acuérdese que esto fue escrito 2000 años antes de suceder. Entonces, San Juan dice, después del Señor haberme mostrado todo lo que las iglesias van a vivir durante 2000 años, que yo ya voy a estar muerto por todos esos años, pero mire que el Señor me está diciendo todo lo que le va a pasar a la iglesia de aquí en adelante por 2000 años. Y él dice, luego de esas cosas que el Señor me mostró, miré, por eso él dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí tenemos esa palabra, sube acá. Ese término, sube acá, es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la invitación del Señor a subir a las nubes. Sube acá, es la orden del jefe para que la iglesia sea levantada. Ahora, antes de entrar a estudiar cada versículo de este capítulo 4, déjeme aclararle varias cositas, mis amados hermanos. Hay predicadores que enseñan que la iglesia tiene que pasar por el periodo de la gran tribulación para ser purificados. Pero, hermano, eso no es cierto. Hay predicadores que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y no es así. Primero, porque si la iglesia tiene que ser purificada en el periodo de la gran tribulación, uno se pregunta, entonces, ¿cómo se purifican los que han muerto antes de la gran tribulación? Toda la gente que ha muerto en estos 2000 años, ¿cómo se van a purificar? Ahora, si hoy es tan difícil vencer el pecado cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando no hay las persecuciones que habrá en el periodo del anticristo, ¿cómo será en el tiempo de la gran tribulación? Si hoy no podemos ser fieles a Dios, mucho menos lo seremos allá cuando la situación va a estar demasiado complicada. ¿Cuáles son las dos razones para que haya la gran tribulación? ¿Por qué Dios va a permitir la gran tribulación? La gran tribulación tiene dos propósitos. Uno es castigar al mundo por su pecado y su rebeldía. Y número dos, provocar el arrepentimiento del pueblo judío. Acuérdense, mis hermanos, que antes de Dios castigar a Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y a los que creyeron y que quisieron salir junto con sus familias para no morir calcinados por el fuego en Sodoma y Gomorra. Antes de la catástrofe que causó el diluvio universal, Dios salvó a Noé y a su familia entrándolos al barco que ellos hicieron. Así que, hermanos queridos, aquí en el rapto de la iglesia, en la gran tribulación, no van a pagar justos por pecadores, como dice el refrán. El libro de Apocalipsis tiene tres cosas muy importantes que yo les enseñé a ustedes
cuando iniciamos estas clases el año pasado. Yo les dije a ustedes en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19 es yo les dije que este capítulo 1, verso 19 es fundamental para estudiar el libro de Apocalipsis, porque en Apocalipsis 1:19 el Señor dijo a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son, oiga eso, las que has visto, tiempo pasado, las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de esta. Entonces, Apocalipsis es un libro que se divide en tres grupos, ¿cómo se llama? Se divide en tres acontecimientos. Entonces, cuando el Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Fue las que Juan, porque ya está hablando de tiempo pasado, entonces fue las que Juan vio durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Los milagros que él hizo, cuando él anduvo con sus 12 discípulos, cuando sanó ciegos, cuando limpió leprosos, cuando hizo liberaciones de endemoniados, cuando resucitó al tercer día de haber muerto, cuando se fue al cielo en cuerpo y alma, o lo que la Biblia llama la ascensión del Señor. Todo eso son las cosas que has visto. Y Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, ¿no? Entonces ya están escritas las cosas que él vio. Ahora, por eso está en el Evangelio de según San Juan todas las cosas que él vio. Ahora, luego dice el texto las que son, ya habla en tiempo presente, las que son, lo que ya hemos estudiado respecto a las iglesias de Asia Menor, que representan los 6 periodos de la iglesia, que la iglesia ha vivido en estos 2000 años de existencia en la tierra. Recuerden, hermanos, que las 2 últimas iglesias, Filadelfia y la Odisea, representan el último periodo, o sea, siglo XX y siglo XXI. Ahora, el texto dice: y las que han de ser después de estas. Si estamos estudiando las cosas que son, las que estamos viviendo, tiempo presente, la pregunta es: ¿cuáles son las cosas que vendrán después de estas? Entonces, lo que viene después de lo que estamos viviendo hoy, pues es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la tercera división de este libro, del libro de Apocalipsis, la última faceta de estos acontecimientos proféticos. El capítulo 4 de Apocalipsis es el rapto o arrebatamiento, como quiera decirle, de la iglesia. Algunos dicen que no es bueno decir rapto, que la palabra correcta es arrebatamiento, pero raptar o arrebatamiento, ambas cosas son sinónimos y ambas cosas son iguales. Ahora, desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, usted puede observar que la iglesia no se vuelve a mencionar en ninguna parte. Léase usted Apocalipsis capítulo 5, el 6, el 7, el 10, el 15. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no se vuelve a mencionar. ¿Y sabe por qué no se vuelve a mencionar, mis hermanos? Porque sencillamente la iglesia ha sido arrebatada de la tierra y está con el Señor en las bodas del Cordero. Acuérdese que la gran tribulación son 7 años aquí en la tierra, cuando el anticristo va a reinar aquí en la tierra. Esos mismos 7 años que el anticristo va a reinar aquí en la tierra son los mismos 7 años que la iglesia estará con el Señor en las bodas del Cordero. Se llama bodas del Cordero porque es la unión mística entre Cristo y la iglesia, es el matrimonio de Cristo y la iglesia. Hoy la iglesia es la novia del Cordero, pero ese día será la boda y ya la iglesia será la esposa del Señor eternamente y para siempre. Entonces, por eso usted lee, hermanos, que otra vez en el capítulo 19 reaparece la iglesia. ¿Por qué no está en los capítulos intermedios entre el 4 y el 19? Porque la iglesia está de fiesta, recibiendo recompensas y en las bodas. ¿Qué es una boda? Pues donde todo el mundo está feliz y dichoso en plena fiesta y la pareja pues está en luna de miel. Así que será la luna de miel de Jesucristo con la iglesia. Dice el versículo 1, palabras textuales de Juan. Estoy en Apocalipsis 4:1. Dice: miré una puerta abierta en el cielo y oí una voz como de trompeta que me dijo: sube acá. Entonces, eso que dice ahí, hermanos, es precisamente el rapto de la iglesia. Es el cumplimiento de lo que San Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, cuando él dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados, iremos detrás de ellos para recibir al Señor en el aire. Y San Pablo dice en el versículo 13, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia quiere decir convocar asamblea. Entonces, ese día, el rapto de la iglesia es eso, es cuando Dios convocará a la iglesia de los cuatro confines de la tierra para levantarla y llevarla a las bodas del Cordero. La palabra iglesia, repito, viene del griego eclesia, que significa convocar asamblea y que también significa conjunto de fieles. Es decir, que Dios con voz de mando, con voz de trompeta, con autoridad, va a convocar a su pueblo desde todos los rincones del mundo para celebrar el gran culto de los siglos, para dar inicio a la gran boda del Cordero con su iglesia, que durará, como ya les dije, 7 años con Cristo en las nubes. Por eso, mis hermanos, es que en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, otra vez encontramos la iglesia que reaparece. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahí está la iglesia en plena boda del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hablemos un poquito de la iglesia, mis hermanos. Dios escogió una iglesia que se compone mayormente de gentiles, ¿no? Y lógicamente algunos judíos. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 14. Dice la Biblia, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, la iglesia se compone de judíos y de gentiles. Ahora, ¿eso gracias a qué? Gracias a que los judíos un día rechazaron al Señor como el Mesías. En San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, como el Señor vino fue a los judíos y los judíos no creyeron en él, lo vieron como un predicador, lo vieron como un profeta, pero no lo vieron como Dios manifestado en carne, no lo vieron como Adonai, no lo vieron como Yiret, no lo vieron como Elohim, no lo vieron como el Dios omnipotente, el Shaddai. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Inmediatamente ellos no le creyeron al Señor, le cerraron la puerta y el Señor se molestó y cerró la puerta para los judíos. Dijo, si ustedes no me creen a mí, entonces voy a sacar otro pueblo de gentiles para que sea mi iglesia. Por eso, el hecho de que los judíos hayan rechazado al Señor hace 2000 años nos abrió una inmensa puerta a nosotros los gentiles para entrar y ser parte de la iglesia del Señor. La condición actual de los judíos, espiritualmente hablando, está en Romanos capítulo 11, versículo 8. Ahí en Romanos 11:8, miren lo que dice la Biblia. Dios les dio a los judíos espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dijo, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Han tropezado los judíos para que cayesen? Pregunta San Pablo. Y él dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los judíos, a los gentiles. Miren, hermano, qué bonito eso. Por los judíos haber pecado, por los judíos haber rechazado el Mesías, San Pablo dice, por la transgresión de ellos, entonces, hermanos, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué Dios salva a los gentiles? Para provocar celo a los judíos. Y San Pablo dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, gloria a Dios que los judíos rechazaron al Mesías y eso nos abrió una puerta a nosotros que somos gentiles para ser parte de la iglesia y para ser salvos.
Por eso, mis hermanos, la promesa de Dios dice que Israel será restaurada. Por eso es el periodo de la gran tribulación. Es para castigar la incredulidad, la rebeldía de los judíos. Es un periodo de prueba para los judíos. Pero para eso, como la iglesia es gentil y la iglesia no estuvo en esa época, la iglesia, hermano, va a estar arriba en la voz del Cordero. Es decir, que la iglesia no tiene que pasar por ese periodo de purificación. Amós capítulo 9, versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, está hablando de la nación judía, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esa es una promesa de que Dios va a restaurar a los judíos. ¿Cuándo lo va a restaurar? Después de la gran tribulación. Pero tienen que pasar por esa prueba, por ese castigo, por esa disciplina, por haber rechazado al Mesías hace 2000 años. Así que espiritualmente el pueblo judío será restaurado, y esa es la razón principal del periodo de la gran tribulación. Es un periodo de purificación para ellos. Para los gentiles descarriados, acuérdense que no habrá una segunda oportunidad. El gentil, que cuando el Señor levante la iglesia esté en pecado, el cristiano descarriado que esté por ahí haciendo cosas malas y el Señor levante su iglesia, no va a tener una segunda oportunidad. Eso lo hemos enseñado muchas veces, y para refrescarle la memoria, si usted es juicioso para estudiar la Biblia, usted tendrá un lapicero allá en su casa y una agenda para anotar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12, nos dice que la gente apartada, cuando el Señor levante la iglesia, si están tan descuidados que se quedaron, no tendrán una segunda oportunidad. Pero bien, hermano, explicándoles el origen de la iglesia, explicándoles el por qué Dios frenó a los judíos y ahora viene la gran tribulación como una reprensión para ellos, como un periodo de purificación, entramos ahora sí de lleno en la materia. Dice Juan: al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono y uno sentado. Escuchen eso. Él no dice que vio dos tronos, él dice vi un trono, y no dice que vio dos sentados, porque es que, pues con mucho respeto, algunos hermanos trinitarios dicen que es que hay tronos que tienen dos puestos. Entonces, hermano, yo no comparto eso, ¿no? La Biblia dice vi un trono, y el texto dice y a uno sentado, ¿no? Entonces, por eso, hermano, estamos leyendo ahí Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Por eso no creemos en tres deidades. No creemos que el Padre es uno, que el Hijo es otro, ni que el Espíritu Santo es otro. Porque si así fuera, tendrían que existir tres tronos y tendrían que haber tres sentados. Y la Biblia dice, vi un trono y al que estaba sentado en el trono. Habla en singular, no en plural. Así que hay un trono, y si hay un trono es porque solo hay un juez. Si hay un trono es porque solo hay un rey. Y Jesucristo es rey y juez al mismo tiempo. No sé si yo les conté a ustedes alguna vez, y si les conté, les recuerdo, de un hombre que estaba ahogándose en un río y de pronto llegó alguien y se tiró y lo sacó y le salvó la vida. Entonces, el hombre era un delincuente, pasó un tiempo, él siguió delinquiendo y un día cualquiera él fue llevado por las autoridades a un juzgado para ser juzgado por un delito. Y cuando él estaba esperando al juez que lo iba a juzgar, cuando él vio que el juez salió por allá de una puerta, él vio que era el mismo hombre que lo había sacado del río unos meses antes cuando él se estaba ahogando. Y claro, él se llenó de alegría porque él dijo, este fue el mismo hombre que me salvó la vida cuando yo me estaba ahogando en el río. Así que si este hombre me salvó la vida ya, él me sacará de este lío, él me salvará de esta condena ahora. El juez se quedó mirándolo a los ojos y le dijo a este hombre, Señor, estás equivocado. Ayer yo fui tu salvador, hoy soy tu juez. Así que con Dios es lo mismo. Hoy Dios es nuestro salvador. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ese mismo Dios que hoy es nuestro salvador, mañana será nuestro juez. Por eso, allá en el cielo, en el trono, hay uno solo, que es juez, que es Señor, que es Rey, que es sacerdote, y póngale todos los títulos que quiera, porque mi Señor está lleno de títulos y lleno de virtudes. Gloria al nombre del Señor. Mira, hermanos, aquí dice, ¿quién está sentado en el trono? El mismo trono
que estamos leyendo aquí en el capítulo 4 es el mismo que aparece en Apocalipsis 20:11. Mire que en Apocalipsis 20:11 la Biblia dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Otra vez aparece un solo trono y una sola persona sentada. La pregunta es, ¿quién está sentado en el trono? Cuando usted lee Isaías capítulo 6, versículo 1, está la respuesta de quién está sentado en el trono. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que cuando Isaías dice: en el año que murió mi primo, que era el rey Usías, yo vi al Señor sentado, los judíos en el Antiguo Testamento usaban la palabra Señor con el término hebreo Adonai. Adonai en hebreo quiere decir Señor. Y él dice, yo vi, él no dice vi a dos señores, vi a tres señores. Él dice, vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime. Y si él creía y vio a un solo Señor en el trono, nosotros, los pentecostales en el mundo entero, también creemos lo que dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 7, ahí aparece Jesucristo como el que va a iniciar el juicio. O sea, él es el juez que está sentado sobre ese trono. La Biblia lo describe en el capítulo 5, eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 5, donde él aparece como el león de la tribu de Judá. Él aparece como la raíz de David. Él aparece como el que ha vencido en la cruz del Calvario. Entonces, no es que el león de la tribu de Judá es uno y la raíz de David es otro y el que ha vencido en el Calvario es otro. No, son títulos, son virtudes, pero el que está sentado en el trono es uno solo y su nombre es Jesucristo. Y la Biblia dice que él, que estaba sentado en el trono, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Y tal vez alguno me dice, ay, pastor, ¿y usted cómo me va a explicar eso? Porque mire lo que usted está leyendo en Apocalipsis capítulo 5. Aquí dice que el que estaba sentado en el trono tomó de la mano derecha del que estaba sentado el libro. Entonces, ahí hay dos. Ahí hay uno recibiendo el libro y el otro lo está entregando. Entonces, hermano, no se me asusten, no se me preocupe, que eso se lo voy a explicar cuando lleguemos al capítulo 5. Por ahora, déjenme entenderle que mano derecha en la Biblia no habla de una derecha literal, no habla de una mano derecha física. La palabra derecha o diestra en la Biblia significa poder y autoridad. Que lo que la Biblia nos está diciendo ahí es que San Juan vio a Jesús con todo su poder y con toda su gloria. ¿Sabe cómo lo vio ahí en el capítulo 5? ¿Cómo lo vio en el capítulo 1, versículo 12? Que en Apocalipsis 1:12 yo les expliqué a ustedes que San Juan no vio a Jesús como hombre, sino como Dios, porque lo vio con sus ojos como llamas de fuego, con sus vestidos blancos, lo vio con sus pies como el bronce, lo vio que su espada salía, de su boca salía una espada aguda, lo vio, hermanos, con corona o con diadema universal. Es decir, que lo vio no como hombre en su humillación, sino como Dios en su exaltación. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 5, yo les voy a explicar todas esas expresiones antropomórficas que representan la palabra derecha, la palabra cordero, la palabra tribu de Judá, león de la tribu de Judá, la palabra raíz de David. Todo eso lo vamos a estudiar allá en el capítulo 5. Así que ténganme un poquito de paciencia. Ahora, para que haya un reino, mis hermanos, tiene que haber tres cosas. Primero, tiene que haber un rey. Entonces, hermanos, en este caso, el rey es Jesucristo. Para que haya un reino tienen que haber súbditos, porque un rey no puede ser rey si no tiene a quien gobernar. Eso es como un pastor. A mí no me hace pastor una licencia. Yo tengo una licencia con la United Pentecostal Church en los Estados Unidos, pero lo que a mí me hace pastor no es la licencia que tengo con la United Pentecostal, sino, mis hermanos, lo que me hace a mi pastor es las ovejas que están bajo mi cargo. Si yo tengo membresía, si yo tengo creyentes, soy un pastor. Si no tengo membresía, no soy un pastor. Entonces, un rey no puede ser rey si no tiene súbditos. Entonces, en este caso, los súbditos es la iglesia. Y todo rey, todo reinado tiene que tener leyes. En este caso, las leyes son la palabra de Dios.
son los que gobiernan el reino de Dios. El Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Así que en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 7, vemos a un juez listo a juzgar. Y en el Salmo 24 vemos a un rey. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es muy sencilla. La conclusión es que el mismo que es rey también es juez. El mismo que es juez también es salvador. El mismo que es salvador es creador. Jesucristo reúne todos esos privilegios, todas esas cosas maravillosas que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios tiene muchos nombres. Se le llamó Elohim, se le llama El Shaddai, que quiere decir el omnipotente o el todopoderoso. Se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los israelitas lo llamaban Adonai, que quiere decir Señor en hebreo. Entonces, hermanos queridos, todos esos nombres hablan de un solo personaje en el Antiguo Testamento. Ahora, si hay un solo Dios, significa que hay un solo trono, porque hay un solo rey, porque hay un solo juez, porque hay un solo sacerdote. Esto, en términos teológicos, es lo que se llaman teofanías de Dios, manifestaciones visibles de Dios. Cuando la Biblia habla de que aparece uno como león de la tribu de Judá, es una expresión antropomórfica. ¿Qué quiere decir expresión antropomórfica? Expresiones humanas para darnos a entender dentro de lo finito las cosas que son infinitas. En otras palabras, Dios habla en nuestro propio lenguaje para que nosotros le podamos entender. Miren, hermanos, que en el Antiguo Testamento nadie podía ser rey y sacerdote a la vez. O era rey o era sacerdote. Por ejemplo, usted encuentra que todos los sacerdotes obligatoriamente tenían que ser de la tribu de Leví. Aunque no todos los levitas eran sacerdotes, todos los sacerdotes sí eran levitas. Ahora, los reyes venían de la tribu de Judá. Nadie podía ser rey si no era de la tribu de Judá. Entonces, el que era rey no podía ser sacerdote. Ese fue el gran pecado del rey Saúl, que la Biblia nos dice que el rey Saúl ofreció un sacrificio, hizo el trabajo de los sacerdotes, y cuando él lo hizo, Dios lo castigó y le quitó el reino. Usted encuentra en la Biblia que el rey Usías un día se enojó con los sacerdotes, entró al templo, ofreció un sacrificio, y los sacerdotes sabían que eso era un sacrilegio, que era un pecado gravísimo, y entre 80 sacerdotes sacaron apresuradamente al rey Usías, y el rey Usías se enojó, y el rey Usías iba a castigar a los sacerdotes, y la Biblia dice que cuando él profirió un regaño contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente como un castigo de Dios, y fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Por qué castigó Dios a Usías con lepra? Porque él quiso hacer el trabajo de los sacerdotes. Entonces, hermano, nadie podía ser rey y sacerdote a la vez. Pero cuando usted lee Hebreos capítulo 7, encuentra que Jesucristo es rey y sacerdote. ¿Cómo es que Jesucristo es rey y sacerdote si nadie puede ser rey y sacerdote a la vez? O es rey o es sacerdote. Pero eso nos muestra que Jesucristo no solamente es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, sino que también es el sumo sacerdote. Y aparte de ser el sumo sacerdote, es el gran juez de toda la tierra. Él es lo que le provoque ser, porque mi Señor lo es todo, y a él nadie tiene por qué decirle por qué haces esto, por qué haces aquello, porque él es soberano, porque él es glorioso, porque lo que él hace es infinitamente sabio, él sabe lo que hace, y nosotros no tenemos ningún derecho a preguntarle al Señor por qué él puede ser juez y puede ser rey y puede ser sacerdote y puede ser todo lo demás. Él hace lo que quiere porque él es glorioso y único. Y nosotros, con mucho respeto y con mucho amor, le decimos a mi Señor: Señor, haz lo que quieras, porque lo que tú haces está bien hecho. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles que el aspecto del que estaba sentado, ¿podemos avanzar unos minutos más o terminamos acá? Ok, vamos a avanzar unos minuticos más, hermano, porque no vamos a alcanzar a tomar todo el capítulo 4. Pero ahí en el versículo 3 dice: el aspecto del que estaba sentado en el trono. Escuchen eso, el aspecto del que estaba sentado. Aquí no se describe a Dios. Acuérdense que Dios es espíritu, y un espíritu no se ve, un espíritu no se sienta.
¿Quién está sentado? ¿Quién es visible? El Señor Jesucristo, porque Dios ya tiene cuerpo. Entonces, hermanos, aquí se está describiendo directamente a Jesús, porque Juan lo vio ya como Dios con cuerpo humano también. Así que, hermanos, aquí encontramos la gloria y el esplendor y la majestad de Jesús como Dios sentado en el trono. Entonces, aquí nos dice la Biblia que el aspecto del que estaba sentado era como piedra de jaspe, ¿no? Piedra de jaspe es una palabra persa que significa o quiere decir color rojo. Eso nos habla de los juicios de Dios. Ahora dice que ese trono donde estaba sentado el Señor era también de cornalina. Cornalina viene de una palabra hebrea que se dice odem, ¿no? Odem quiere decir color rojo. Habla de Dios como fuego consumidor también. Ahora, dice que había un arco iris. Acuérdense, hermanos, que el arco iris aparece por primera vez en Génesis capítulo 9, verso 9, después del diluvio, cuando Dios hizo una promesa a Noé de que nunca más volvería a mandar un diluvio sobre la faz de la tierra. Y él selló ese pacto con un arco iris. Así que, hermanos queridos, el arco iris aparece anunciando que después del rapto de la iglesia habrá una tempestad contra este mundo, porque el arco iris habla de eso. Así que, hermanos, eso representa el arco iris que está ahí rodeando el trono donde está el juez sentado. Eso nos dice que los juicios que Dios tiene van a venir, que los juicios están bajo el control de Dios y que esos juicios no van a dañar a la iglesia, no van a dañar a los hijos de Dios, porque, hermano, si el diluvio no dañó a Noé y a su familia, la gran tribulación tampoco tiene por qué dañar la iglesia, porque la iglesia se habrá ido con el Señor antes de la gran tribulación. Por eso, mis hermanos, hay mucha gente que tiene miedo de la vacuna y ellos contra el COVID-19. Y la gente dice, no, es que a mí me da miedo que porque en la vacuna me van a meter el chip y que me van a meter el 666 entre la piel y que no sé qué. Hermanos, eso del sello de la bestia del 666, eso será en el periodo de la gran tribulación. Y cuando la gran tribulación esté activa en la tierra, la iglesia ya habrá sido levantada. Así que el chivo, lo que sea, hermano, no va a ser puesto a los creyentes, porque los creyentes se habrán ido con el Señor antes que eso acontezca. Así que no le dé miedo por eso, mi hermano. Ahora, dice que aquel trono también tenía un color esmeralda. Esmeralda es el verde, es el único color que no cansa la vista. Es el color que suaviza los brillantes colores del jaspe, o sea, de la dureza de los juicios, y del rojo, que también habla de castigo. Lo que nos está diciendo esto, hermano, lo que significa la esmeralda, es que en medio de la piedra de jaspe, en medio de la cornalina, es decir, en medio de los juicios, en medio del castigo, Dios tendrá misericordia. Como la esmeralda, Dios levantará a la iglesia para que no sufra los rigores del castigo. Ahora, dice la Biblia ahí que los 24 ancianos tenían ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas y estaban sentados sobre 24 tronos. Entonces está ahí el Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Esos 24 ancianos representan los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Estos 24 ancianos están unificando el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra anciano en la Biblia es una palabra que aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. La palabra anciano significa presbítero o sacerdote. Y de manera, hermano, que la iglesia somos no solamente reino de reyes, sino que también somos sacerdotes, dice la Biblia en Apocalipsis 5:10. Dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto será lógicamente después de terminar la gran tribulación durante el reino milenial de Cristo en la tierra. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarles hasta aquí. Si el Señor nos presta la vida, la próxima semana vamos a hablar del capítulo 4, versículo 5, donde dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Vamos a hablar, hermano, de las 7 lámparas que ardían ahí, y vamos a hablar también, hermano, del mar de vidrio, que es semejante al cristal. Vamos a hablar de los 4 seres vivientes, hermano, que describe ahí el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Si Dios nos presta la vida, ahí estaremos en una nueva enseñanza para culminar el capítulo 4
del libro de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes este día, reiniciar las clases y espero que usted haya empezado este nuevo año con nuevo ánimo de conectarse y que estas clases le sigan interesando para su bienestar espiritual. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Amén, amén, pastor, muchas gracias. La verdad que es bastante interesante el libro de Apocalipsis, ya que muchos le tienen miedo, pero realmente el Apocalipsis es un, es un libro de esperanza. Amén. Claro que sí. Es Es tremendo. esperanza para los cristianos. Los que no lo son sí deben de tenerle miedo a lo que está ahí. Amén, amén. Usted lo ha dicho. Para nosotros es esperanza porque esperamos que eso se cumpla, ¿verdad? Y es lo que el fin de todo lo que vivimos, las situaciones difíciles, el Señor quiere hacer es redarguir los corazones, ¿verdad? Amén. Un consejito para los que les da miedo de Apocalipsis. Al que tiene miedo de Apocalipsis, lea Hechos, obedezca Hechos 2:38. Si la persona obedece Hechos 2:38, donde la Biblia dice que debe arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo, no tiene por qué tener miedo del Apocalipsis, porque todos los desastres apocalípticos van a suceder después del rapto de la iglesia. Así que usted no tiene por qué tener miedo. Amén, amén. Les invitamos a que sean parte de la novia, ¿verdad? De Cristo. Amén. Amén. Gloria Así a Dios, es. pastor. Pues vamos a dar pie a las preguntas. Nos llegan varias. Pastor, Okay. la primera pregunta es de WhatsApp. Dice, pastor, ¿qué es el nuevo orden mundial? Es todo lo que estamos viviendo. El nuevo orden mundial es cuando el mundo quiere cambiar todo, políticamente, socialmente, espiritualmente. Por eso es que estamos en esta lucha, porque Estados Unidos quiere mantener la supremacía, la potencia en el mundo. China está peleando por ser la primer potencia en el mundo. Lo mismo está haciendo Europa, lo mismo está haciendo Rusia. Entonces es una pelea por poderes. Entonces, en esa pelea por los poderes es cuando tienen que, ¿qué digo yo?, establecer nuevas políticas económicas, nuevas políticas sociales, nuevas políticas religiosas para que todo eso funcione. Entonces, esa es la pelea de las grandes potencias mundiales por apoderarse del mundo. Y para que eso suceda, habrá un nuevo orden mundial. Por eso, lo que estamos viviendo hoy, que no se vivía hace 50 años, las tarjetas de crédito, los correos electrónicos, el G5 que ya está funcionando, todos esos son modernas tecnologías y todo eso lo está preparando el hombre, el mundo, para poder traer al mundo un nuevo orden mundial. Entonces, cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos hablando de todos los cambios políticos, religiosos y económicos que el mundo está sufriendo y que va a sufrir, porque esa es la plataforma de lanzamiento para el anticristo reinar en la tierra 7 años. Amén, amén. Gracias, pastor, por explicarnos esto tan importante. Pastor, otra pregunta dice, en su experiencia como pastor, ¿por qué en una iglesia unos se comprometen en el servicio a Dios y otros no lo hacen? Ok, eso es como si uno preguntara, digamos, en la familia, ¿por qué hay unos hijos que son obedientes y otros no? ¿Por qué hay unos hijos que son tan buenos hijos, tan respetuosos, y hay otros que son la ovejita negra y que son los que siempre llevan la contraria y son los que no colaboran y los que no ayudan? Hay unos hijos que se portan mejor que otros, ¿no? Entonces en la iglesia lo mismo, hay hermanos que tienen carga por las cosas de Dios, hay hermanos que tienen gratitud por lo que Dios ha hecho, hay hermanos que tienen pasión en sus corazones por servir a Dios, otros son muy displicentes. Eso lo ve usted en todas las áreas de la vida. Mire, hermano, usted va a un estadio de fútbol y usted encuentra que hay un estadio con 80,000 personas o 100,000 personas. Y cuando el equipo de su preferencia mete un gol, algunos pegan el grito, levantan las manos, ¡gol! Y hay otros que se quedan quietos y dicen, sí, muy bonita la jugada, está bonito el gol, pero son tranquilos, son pasivos. Hay otros que son eufóricos, hay otros que brincan,
¿no? Entonces, en la iglesia hay hermanos que son apasionados, que aman a Dios, que oran, que levantan las manos, que cantan con el alma y que le dicen a Dios, Dios, aquí estoy para servirte. Hay otros que, no, el culto estuvo bueno, no, la enseñanza estuvo buena, ¿no? Pero son fríos, son apáticos, ¿no? Y eso es muy triste, porque ojalá, San Pablo dijo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ojalá que algún día uno tuviera una iglesia donde todos tuvieran un mismo sentir, donde a todos les gustara servir, quisieran ser líderes, a todos les gustara trabajar para las cosas de Dios. Pero hermana, desafortunadamente los dedos de la mano no son iguales. Todos los 5 dedos de la mano son diferentes el uno del otro. Y en la iglesia también hay hermanos fieles, infieles, fervientes, pasivos, apagados, mundanos, cristianos, de todo hay en la viña del Señor. Amén, amén. Pero de esos poquitos que, como dice usted y muestra, lo de los 5 dedos de la mano, a lo mejor son en donde ustedes, los pastores, deben mirarlos y decir, de aquí cojo fuerzas y sigo adelante, ¿verdad? Porque Oh, siempre... sí, sí, hermano, uno trabaja, hermano, para el reino de Dios y uno trabaja, por ejemplo, yo enseñé por 20 años en un instituto bíblico en Cali, que es un instituto a nivel nacional. Colombia es un país con 50 millones de habitantes, con 700 iglesias en el país y pues por 20 años preparamos pastores para las iglesias. Entonces, muchas veces en el estudio bíblico, que es un estudio de teología por 2 años, de lunes a viernes, a veces habían estudiantes que no hacían las tareas, que no sacaban un buen porcentaje en los exámenes. Entonces hay gente que le decía a uno, ay, hermano, pero usted está perdiendo el tiempo, esos estudiantes tan irresponsables, mire que no estudian, que no presentan tareas. Pero habían otros que eran muy eficientes, habían otros que estudiaban, que presentaban buenos trabajos, que eran muy pulidos, muy elegantes para hacer sus trabajos, sus tareas. Por esa gente uno trabaja, ¿no? Y mire, hermana, a veces vimos en el instituto personas que no eran muy buenos estudiantes, pero salieron del instituto y han sido grandes pastores. Es decir, que aunque no eran muy inteligentes, aunque no eran muy abiertos, pero lo poquito que lograron aprender y que lograron entender, lo aprovecharon al máximo y han sido pastores dando buenos resultados. Han habido otros estudiantes muy inteligentes, siempre sacaban nota de 10 sobre 10, personas que les iba muy bien en los trabajos y salieron del instituto y algunos están apartados, otros están en las iglesias haciendo nada, de manera que yo sembré, Apolo regó, pero el resultado lo da Dios. Entonces uno predica, las personas en las tierras orientales cuando salen a sembrar la semilla, ellos tiran la semilla donde caiga. Entonces hay semilla que cae junto al camino, otra cae junto a las piedras, otra cae en la maleza. Esa semilla no produce resultados. Lo dijo Jesús en San Mateo capítulo 13, pero hay otra semilla que cae en buena tierra. Entonces, uno como pastor, como predicador, como maestro de un instituto bíblico, enseña, predica al uno y al otro. Unos dan fruto y otros no, pero uno sigue su trabajo sembrando porque quien da el resultado de la semilla es nuestro jefe, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, pastor. Pastor, la siguiente pregunta desde WhatsApp. ¿Por qué hay pastores que no creen y no predican el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Eso es muy grave, hermana, porque primero, si el arrebatamiento de la iglesia estuviera solamente en un versículo, pues uno dice, no, pero es que es un tema como que está en tela de juicio, de duda, ¿no? Pero el rapto de la iglesia es uno de los temas más frecuentes en la Biblia. Hay muchos versículos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay ejemplos bíblicos, hay enseñanzas, estudios bíblicos, hay muchos versículos que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando usted tiene un tema tan amplio en la Biblia y con tantas pruebas bíblicas y no lo hace, usted simplemente está desobedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es muy grave, porque mire, le voy a contar esto, hermano. Aquí hay un hermano que es abogado. Yo nunca hablo de diezmos, jamás, yo casi nunca enseño diezmos en la iglesia. No me gusta porque pienso en la gente nueva, los inconversos que empiezan a tomar un mal concepto del pastor o de la iglesia y a pensar que aquí trabajamos solamente por dinero. Entonces, yo muy poco lo hago y es una falta en mí, porque es un tema muy bíblico y yo estoy en el derecho de enseñar.
pero muy poco lo hago. Y ese obvio abogado vino ahora días y me regañó. Y él me dijo, pastor, yo duré 3 años en la iglesia sin diezmar. Y la culpa de que yo no diezmara es usted, porque usted nunca me enseñó, porque usted nunca predicó sobre los diezmos y yo no sabía, o sí sabía, pero no tenía la idea clara en la Biblia. Entonces yo siempre desobedecía y me estaba yendo muy mal y Dios me estaba reprendiendo. Cuando yo entendí lo del diezmo y empecé a diezmar, Dios empezó a bendecir. Así que, pastor, por favor, enseñe los diezmos a la iglesia. Entonces yo recibí esa palabra con aprecio y me despertó. Yo dije, sí, hermano, usted tiene toda la razón. Entonces, en el rapto de la iglesia, nosotros tenemos que predicarlo, porque si la gente no se prepara, si la gente nunca oyen estos mensajes y piensan que esto no existe, que esto no es importante, no, yo no creo que el rapto de la iglesia sea tan importante porque mi pastor nunca habla de eso. La persona se descuida, la persona se puede quedar, la persona se puede perder. Y el responsable de esa persona perderse es el pastor por no haberle avisado. Porque Dios nos ha dicho a nosotros los pastores que nosotros tenemos que ser atalayas, que tenemos que estar junto al camino, explicándole a la gente hacia dónde caminan y el precipicio que les espera si no buscan a Dios. Entonces, como cristianos, nosotros como pastores tenemos que insistir a la gente la importancia de vivir una vida santa, una vida cristiana y vivir preparados, porque el arrebatamiento de la iglesia es un hecho real. Y si el pastor no lo cree importante, entonces no debe ser pastor, porque un pastor cómo no va a creer en lo que está en la Biblia? Si un pastor no cree lo que está en la Biblia, entonces no debe ser pastor. Y si cree lo que está en la Biblia, entonces tiene que predicarlo, porque ¿cómo es que va a creerlo y no lo va a predicar? Si no lo predica es porque no lo cree necesario. Y si no lo cree, no debe de ser pastor. Amén, amén, amén. Tremendo, pastor. Muchas gracias. Pastor, la siguiente pregunta. Si Dios es uno, ¿por qué Jesús oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Aquí vemos claramente que oraba al Padre. Ok, no podemos olvidar que Jesús tenía doble naturaleza. Él era espíritu, también era hombre. Entonces, cuando uno lee la Biblia respecto a Jesús, tiene que saber cuándo hablaba como Dios y cuándo hablaba como hombre. Acuérdese que él como hombre, él tuvo hambre y por eso la Biblia dice que él buscó higos debajo de una higuera. Así que como hombre tuvo hambre, pero como Dios dio de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces. Como hombre, él dormía en la popa del barco, pero como Dios, él reprendió los vientos y frenó la tempestad. Como hombre, él nació, pero como Dios, como hombre, él murió, pero como Dios, él resucitó. Entonces, muchas veces Jesús como hombre oró. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Era lo humano orando a lo divino. Ahora, ¿para qué oraba el Señor? Para darnos el ejemplo a nosotros. El Señor dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Así que Jesús como hombre es como uno de maestro a veces usa diferentes, eso es lo que se llama pedagogía, ¿no? En el arte de la enseñanza. Uno de maestro a veces le dice a los estudiantes, va a hablar por ejemplo de un soldado. Y hay maestros que nos gusta como personalizar, ¿no? Y a veces un maestro se viste de soldado porque ese día va a enseñar de soldado, pero no significa que él es un soldado, ¿no? Simplemente se camufla como soldado para dar un mejor impacto a la visual del alumno, ¿no? Entonces, el Señor oró muchas veces para sembrar la necesidad en su pueblo, en sus discípulos, de orar siempre. Entonces, él como hombre oraba, pero como Dios es el que contesta la oración. Jesús tenía doble naturaleza. Era hombre y era Dios. Pero siendo hombre no dejó de ser Dios. Él siendo pastor se hizo oveja, pero siendo oveja no dejó de ser pastor. Siendo hombre se hizo sacerdote, pero siendo sacerdote no dejó de ser hombre. Es decir, hay muchas paradojas en la vida de Jesús. Amén, amén, tremendo. Gracias, pastor, porque la verdad son temas bastante interesantes y necesarios que queden claros. Aquí entra otra pregunta de WhatsApp y dice Marcos 1,
el 10, el 11, dice, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Aquí vemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Dios es uno, ¿cómo podemos explicar esto? Ok, es muy sencillo. Volvamos a la lectura, ¿sí? San Marcos capítulo 1, versículo 10, ¿sí? Dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo, dice, como paloma, no dice que era una paloma. Ahí no dice que él vio una paloma. Dice, vio el Espíritu Santo como paloma. En otras palabras, él vio fue como una silueta. Él vio como una sombra, como algo parecido a una paloma. No era una paloma, porque el Espíritu Santo no tiene plumas, ¿no? Entonces, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, aquí no dice, ahora dice, subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. La pregunta es, ¿para qué apareció esa paloma? Esa paloma no era el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, es un símbolo, pero no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué apareció la paloma? La paloma era una señal para Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista bautizaba gente todos los días y Dios le había dicho a Juan el Bautista, usted está bautizando gente, cuando usted vea descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre una persona, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces la paloma no es la segunda persona de la Trinidad ni la tercera persona, sino una señal para Juan el Bautista. Mire que en San Juan capítulo 1, versículo 31, vamos a leer desde el verso 29, San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, o sea, ¿cuál siguiente día? Al siguiente día de haberlo bautizado. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, al siguiente día Jesús apareció ahí en las riberas del Jordán y Juan el Bautista miró a Jesús y le dijo a la gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y mire lo que dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, la paloma no es la tercera persona de la Trinidad, sino una señal para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautizaba todos los días cientos de personas. Y ya Dios le había dicho a Juan, aquel sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. Entonces yo me imagino que Juan, cada que bautizaba a un candidato, él miraba para todas partes a ver dónde veía la paloma, ¿no? Y no, bautizaba a uno y bautizaba a otro, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, y ese día agarró a Jesús, lo metió al agua, lo echó al agua, lo bautizó, y cuando subieron del agua apareció esa figura. Y cuando apareció esa figura, él dijo, este es el Mesías, porque esta era la señal que yo esperaba. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es, los trinitarios dicen que la voz que habló del cielo era la voz del Padre. Porque claro, si uno lee esto en San Marcos capítulo 1, uno ve la Trinidad aparentemente, ¿no? Entonces, porque dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí dice, ¿sí ve? Ahí está el Padre hablando. Y el Hijo estaba todo mojado al lado de Juan el Bautista ahí, acababa de salir del agua, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba como paloma revoloteando encima, ahí están los tres, es lo que dicen los trinitarios, pero no es así. La Biblia dice, el que lee, entienda. O sea, la Biblia hay que saberla entender, hay que saberla leer, porque le voy a explicar esa voz del cielo, que esa voz, ¿cuál es la explicación de esa voz? Mire que en San Juan capítulo 3, versículo 13, Jesús, para que entienda lo que voy a leer, le voy a explicar el contexto. Jesús estaba con Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, ¿no?
Y resulta que Jesús le dice a Nicodemo, ahí en el versículo 13, ¿no? San Juan 3:13, Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escúcheme bien eso. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está, tiempo presente, que está en el cielo. Jesús no estaba en el cielo en ese momento. Jesús estaba ahí en la tierra junto con Nicodemo. Jesús no pudo haber dicho eso. Jesús tenía que haber dicho, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estará en el cielo, o que mañana voy a estar, o que pasado mañana voy a estar. Pero él dijo, el Hijo del Hombre que está, tiempo presente. ¿Y dónde estaba él en ese momento? Ahí con Nicodemo. Él no estaba en el cielo. ¿Sabe qué me dice eso? Que este Jesús que estaba ahí con Nicodemo en ese momento en la tierra, también estaba en el cielo en ese momento. Porque él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y resulta que él era en la tierra. Entonces Jesús, al mismo tiempo que estaba con Nicodemo, estaba en el cielo. ¿Sabe qué es eso, hermana? El cumplimiento de Deuteronomio 4:39. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, esa voz que hablaba no era la voz del viejito allá, el papá de Jesús, que hablaba desde el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa voz que habló desde el cielo y esa figura en forma de paloma eran una señal para Juan el Bautista, para que Juan el Bautista supiera quién de todos los que bautizaba a diario era el Mesías. Era solo una señal. Amén, amén. Esto es como cuando nosotros le pedimos una señal a Dios, algo determinado, Él no lo confirma, pues esto era Correcto. para confirmarle a Juan el Bautista. Tremendo, pastor. Gracias No, por hermana, y mire, si así no fuera, Felipe tenía la misma preocupación que tienen algunos. Cuando usted lee San Juan 14:6, especialmente el versículo 7, Jesús dice que Felipe le dijo a Jesús, y él no habló a título personal, él habló en nombre del grupo. Cuando usted lee San Juan 14:7, Felipe le dijo, Señor, muestra. Él no dijo, muéstrame. Él dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Habló en plural, habló en nombre del grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Si Jesús no es el Padre, él le hubiera dicho, no, pues yo no puedo mostrárselos ahora porque Él está en el cielo, yo estoy aquí, pero cuando estemos allá yo se los voy a presentar, o mi Padre un día se va a revelar. Alguna cosa les hubiera dicho, pero Jesús lo regañó. Jesús le dijo, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo, si usted no cree que yo soy el Padre, créame por las obras, porque el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús era el estuche de carne donde vivía Dios. Dios se metió en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene manos, ni tiene ojos, ni tiene pies, no tiene cuerpo. Entonces, como Dios es espíritu, necesitaba un estuche de carne, necesitaba un cuerpo. Por eso Él, cuando Dios hizo a Adán, la Biblia dice que Adán es figura del que había de venir. O sea, cuando Dios creó a Adán, lo hizo pensando en que en un cuerpo de esos iba a habitar Él más adelante. Así que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el estuche donde Dios vivió 33 años hecho hombre. Por eso la Biblia dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios estaba encubierto, estaba escondido en la persona de Jesucristo. Amén, amén. Tremendo, pastor. Muchas gracias. La verdad es que Ahora, para complementar y terminar, hermana, no le quito más tiempo. En Colosenses 2:9 dice la Biblia que en Él, hablando de Jesús, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No dice que una parte de Dios. Ahí no dice que mora una parte de Dios. Dice, todo Dios habita en Jesús. En Él habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Que Dios me los bendiga. amén, amén. Tremendo, tremendo. La Biblia es clara, pastor. Sí, muy Eh, clara. Es cuestión de estudiarla. amén. Es ponerse y, como decía, escudriñarla. Ajá. Pastor, en Primera de Pedro 3, 18, 19, porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay personas que piensan que este texto, que si piensan de este texto, que si hay esperanza después de la muerte. ¿Eso es verdad? Miren, hermano, hay dos cosas que yo quiero aclararle aquí. Y mire lo bonito, el versículo 18. También Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escuche esto, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu. O sea, ¿qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? La parte humana de Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu. O sea que como hombre murió, pero como Dios, él no murió, porque Dios es espíritu y un espíritu no muere. Entonces, eso me muestra que Jesucristo es Dios. Fue muerto en su parte humana, pero como Dios estaba vivo y siempre estará vivo. Ese es uno. Ahora, también fue y predicó, porque también Cristo, perdón, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus de los encarcelados, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo no sé si yo les expliqué alguna vez, hermano, porque este es un tema ya complejo, y es un tema, pero es un tema muy bonito, hermano. Esto no está hablando de que Jesús le va a predicar allá a los que ya murieron, porque si allá en el Hades hay salvación, entonces ¿para qué nos arrepentimos aquí? Entonces esperemos hasta que nos muramos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, hagamos aquí todo lo que queramos, vivamos en pecado y hagamos lo que... Y cuando estemos allá en el Hades, entonces nos arrepentimos porque el Señor va a ir a predicar allá. Eso no tiene sentido. La Biblia es muy clara que los vivos no pueden salvar a los muertos y que los muertos no pueden salvar a los vivos, ¿no? Entonces, cuando una persona muere en pecado, se va al Hades y del Hades se va al infierno y no hay nada que lo salve de ahí. Y el que se va al cielo ya es salvo y nadie lo podrá perder después de que esté allá. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Esto está hablando desde el día cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Acuérdese que él estuvo 3 días, su cuerpo sepultado, y él fue a las partes más bajas de la tierra. Y la Biblia dice que él fue este que bajó a las partes más bajas de la tierra, es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. Eso está en Efesios 4, 10 y 11. Entonces, Jesucristo, yo les he explicado que cerca... en este momento todavía no hay nadie en el infierno, ni el mismo diablo está en el infierno, porque es que el infierno es una cosa y el Hades es otra. El Hades es un compartimiento donde van todos los que mueren sin Dios. En el Antiguo Testamento iban al Hades todos, los que morían salvos por la ley, patriarcas como Moisés, Abraham, todos ellos iban al Hades, y la gente que moría en pecado, que se condenaban, también iban al Hades. Todos iban al Hades y estaban juntos, pero no revueltos, ¿no? Juntos, pero no revueltos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, acuérdese que Jesús le dijo al ladrón que estaba a la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? Cuando Jesús murió, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otras palabras, él fue y sacó del Hades los espíritus de los justos y los trasladó al paraíso. Desde la resurrección de Jesús para acá, los que mueren en Cristo ya no van al Hades, van directamente al paraíso. Y los que mueren sin Cristo van al Hades. En el Hades esperan el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20. Y los que están en el paraíso esperan el día del rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo para recibir sus recompensas. Entonces, hay una diferencia entre Hades y paraíso. En el Antiguo Testamento, todos los muertos, salvos o no, iban al Hades. Lo que el Señor hizo cuando dice aquí San Pedro, que fue y predicó a los espíritus de los encarcelados, lo que está diciendo es que fue y sacó a los espíritus de los justos y los llevó al paraíso. Por eso es que cuando Jesús resucitó, dice que muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento que habían muerto, resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén. ¿Por qué dice la Biblia que resucitaron y aparecieron a muchos? Iban de paso, del Hades al paraíso. Aparecieron a muchos para dar testimonio a mucha gente que la resurrección sí existe.
Amén, amén, tremendo pastor. La verdad que a mí me ha sacado de, me ha aclarado muchas cosas Yo, que, yo tengo, hermana, un tema que podemos enseñar más o menos en unos 40 minutos o 45 sobre eso, con algunas figuras. Yo lo he hecho algunas veces, de pronto podemos un día de estos sacar un día, puede ser un jueves y hacemos un alto en el camino y yo puedo darles esa enseñanza de una manera visual para ustedes, hermano, porque es sencillo, pero es interesante. amén, importante porque el hecho de que sea, bueno, la idea que yo tenía del Hades era como una antesala al infierno. Sí, pero eso es correcto, así es. Correcto, ¿no? Y Así es. Es un lugar, hermana, donde van todos los condenados, pero todavía no es el infierno. Porque, mire, hermana, le voy a explicar esto. ¿Usted ha oído alguna vez, aquí había una cárcel que se llamaba Villa Gorgona? ¿Usted ha oído de eso? sí, más o menos. Ok. La Gorgona era como lo que llamamos Alcatraz, allá en San Francisco, California. Es una isla donde había una cárcel, de allá no salía nadie. Entonces, habían delincuentes que los agarraban y los metían a una cárcel aquí en Bogotá, una cárcel. Pero por ahí al año, a los 2 años, los juzgaban y los sentenciaban a 30 años, a 40. Y como eran tan peligrosos, los sacaban de esta cárcel de Bogotá y los llevaban a la Gorgona, ¿no? Entonces, el Hades es eso. Cuando una persona va al Hades ya está condenada. Si fue al Hades es porque se murió sin salvación. Pero estando en el Hades todavía no está condenada, está esperando el juicio. El día del juicio esa persona tiene que resucitar, porque la Biblia habla de una segunda resurrección. Ellos tienen que, la primera resurrección es la del rapto, la segunda resurrección es la resurrección de toda la gente que muere sin salvación. Esa gente tiene que resucitar. Usted lee Apocalipsis 20:11, donde San Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿no? Y el mar entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mire que esa escritura dice que el Hades entregó sus muertos. Entonces, el Hades va a vomitar, va a entregar los muertos, toda esa gente va a resucitar y en cuerpo y alma van a recibir el juicio ante el gran trono blanco. Y después de ese juicio serán lanzados al lago de fuego, que ese sí ya es el infierno, literalmente. Entonces, por ahora, nadie ha ido al infierno. Todo el mundo está en el Hades esperando el juicio y del Hades caen al infierno. Amén, amén. Sí, pastor, sería muy bueno sacar un poquito el tema y explicar, la verdad, es bastante interesante. Ajá, claro que sí. Estas son explicaciones un poquito abstractas porque el tiempo no nos permite profundizar más, pero podemos hacerlo algún día, en algún momento. Amén, amén. Pastor, aquí tenemos la última pregunta. Dice, pastor, usted habló de la vacuna, pero dicen que hay personas que están muriendo por esta vacuna. ¿Usted qué opina? No, mana, ya, por ejemplo, que si hay gente que está muriendo por vacuna, pues ya yo no entraría a discutir eso porque eso ya son términos científicos. Entonces, yo tengo mis dudas también. Yo pienso que la vacuna uno no sabe qué repercusiones puede traer para su salud a la vuelta de 6 meses o de un año, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está temerosa. Yo lo que quiero aclararle a mis hermanos es que hay gente que le tiene miedo a la vacuna por el chip del anticristo. Entonces, ahí es donde yo digo que no se preocupe por eso, que eso no va a pasar. Ya lo otro, que le dé miedo porque piensa que de pronto le puede venir otra enfermedad peor o algo así, eso sí yo lo respeto y ya cada quien es dueño de su propio miedo. Así que, hermano querido, yo no voy a presionar a nadie ni animar a nadie a que se vacune. Yo a título muy personal no pienso hacerlo. O sea, yo no me voy a vacunar, pero yo no me hago vacunar no por miedo al chip. A mí no me da miedo el chip porque lo del chip lo pondrá la marca del 666, eso será puesto después del rato de la iglesia, así que a mí eso no me preocupa, ¿no? Entonces, pero a mí sí me da temor que de pronto por inyectarme en el virus me enferme después de peor. Entonces yo hasta ahora no he pensado en hacerlo, ¿no? Pero vuelvo y le digo, no lo hago por temor, sí tendría preocupación que me pueda enfermar, ¿no? De otra cosa, que eso pueda tener
pueda tener repercusiones secundarias. En eso sí yo tengo mi preocupación. Pues mi cierto, no, tampoco me desvela, pero sí pienso en eso, ¿no? Así que si un hermano tiene esa preocupación y temor, pues no tiene que hacerlo, ¿no? Cada quien es dueño de su voluntad y de hacer lo que mejor quiera. Así que yo no presiono a nadie a que se vacune ni tampoco a que no lo haga. Amén, amén, se respeta, ¿verdad? La decisión que cada quien tome, pues Claro, se respeta, ya es algo a título personal. claro que sí. Amén, pastor. Pues esa era la última pregunta. La verdad, muchas gracias, pastor, por este tema. La verdad que es bastante interesante. A mí al menos me ha sacado muchas dudas y seguro que a los oyentes también, ya que si han podido seguir las series anteriores, las que habíamos tenido de las 7 iglesias del Apocalipsis, si no las han visto, bien pueden buscarnos, como decíamos anteriormente, en YouTube, en Instagram, como Iglesia Monte de Sion Martorell, y también no perderse las enseñanzas que tenemos con nuestro pastor Trejos. Y bueno, pastor, pues para terminar el programa, antes queremos saludar a personas que nos están viendo, y si Amén. saludar a alguien personalmente, bien pueda. Gracias, hermano, muy amable. Amén, amén. Vamos a saludar a Margarita, Keila, Adela Vegas, Amparito, Raquel, Chela, Daisy, Ismael, María Saman, Carlos, Pastor Onan León, Reverendo Robert Sández, Ruth, Beatriz, Reina, Kelly, Elena, Ingrid, Rodrigo, Vitalia, Noemi, Gabriel, Yirka, Evelyn, Heidi, Irving, María Díaz, Jenny, Diana, Rita, Sara, Miley, Yesenia, Mario Navarrete, Jonathan, Pastor Ruz del Soto. Muchas gracias por estar viendo estos programas. Y si el pastor tiene a alguien en especial que quiera saludar, que No, mis hermanos, en general quiero saludar a todos, darle un abrazo fraternal a los pastores que han estado conectados, a los colegas, como decimos entre comillas, un abrazo para ustedes, me place tenerles ahí conectados. Igualmente para todos mis hermanos de diferentes lugares que siguen esta transmisión, que siguen este programa, que siguen las líneas de la Iglesia Monte de Sion. Para todos ustedes, hermanos, mi saludo respetuoso y muy bendecido de tenerles a ustedes ahí. Esperamos que lo que hemos compartido pues les sirva, les sea de bendición a usted y a su familia y pueda compartirlo con otras personas. Ha sido un honor compartir con ustedes este día y reiniciar esta secuencia de estudios bíblicos sobre escatología. Buen día y para ustedes allá, muy buena noche. amén, amén. Pues pastor, vamos a orar para poder terminar este programa y cerrarlo con gran bendición. Si nos dirige. Amén. Señor, estamos en su presencia, muy agradecidos, muy bendecidos por darnos la oportunidad de compartir esta palabra, por haber tenido a muchas personas ahí, Señor, siendo alimentadas a través de estas enseñanzas. Rogamos para quienes están ya disponiéndose a descansar, Señor, que usted les dé un sueño en paz, un sueño tranquilo, que usted guarde la vida de ellos, la salud, guarde, Señor, el entorno familiar. A los que estamos a este lado, Señor, de la tierra, Señor, que todavía estamos en un día laboral, trabajando, mucha gente en la calle, haciendo sus labores cotidianas. Rogamos que usted los guarde, que usted los bendiga y a sus familias igualmente. Denos bendición y denos victoria en este nuevo año 2021, para la gloria de su nombre, para el bien de su pueblo, Señor Jesús. Obra el milagro de sanidad en quienes están enfermos, obra el milagro de provisión para quienes están sin empleo, que su pueblo, Señor, vea los cielos abiertos y vea la bendición de Dios, la mano de provisión, la mano de sanidad, la mano gloriosa que gobierna y sostiene este universo, sea la mano que gobierna y sostiene la vida de ellos, sostiene su economía, sostiene su salud, sostiene sus bendiciones, sostiene su presente y futuro, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. Amén, pastor, no se vaya, vamos a despedir. Dios les bendiga, hermanos, les esperamos en un próximo capítulo, no se lo pierdan. Dios te guarde y bendiga, que extienda
de favor. Dios te